Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio. José Luis Méndez y quien les habla, Javier Parra. Estamos hoy conversando con Luis Prieto, historiador y profesor universitario, acerca de lo que ha sido precisamente el contexto en el que el presidente Nicolás Maduro se ha juramentado para este periodo presidencial 2019-2025. Profesor Luis, José Luis dejaba una pregunta. José Luis, volver a remarcar, sí, repetir para que se refresque. Ese análisis que estaba haciendo Luis acerca de los israelitas y los Qatar y Arabia Saudita, sí. Me faltó hablar sobre Israel. Me faltó hablar sobre Israel. Israel ha venido acariciando la idea de 1982 con el plan Ginon, la creación del Estado, el gran Estado de Israel. ¿Ok? Más o menos con el mismo espacio volvemos con el Imperio Otomano. Y en el año 2014 el plan Yalom. Otra vez convertir todo ese espacio, incluyendo Gaza, ya, incluyendo el Líbano, como su patio trasero. Ahora, ¿qué ha pasado? Que frente al fracaso que ha tenido Estados Unidos y todos estos grupos armados, criminales que ha puesto a su servicio, en el Medio Oriente tienen que salir, buscar una alternativa, una salida que les provea de los recursos necesarios. Acuérdense que tienen conflictos con 74 países a nivel mundial. Casi nada. Y en el caso de América Latina, pues es horrendo. Guerrerito. Es horrendo. Fíjate, por ejemplo, que Israel, comentaba José Luis, ya están metidos en Colombia hace rato. Sí. Los entrenadores de los paramilitares, fueron precisamente del Mossad israelí, que enseñaron a los paramilitares a cómo torturar. ¿De acuerdo? En el caso hoy de Argentina hay antecedentes, hechos importantes de cómo Israel ha venido posicionándose con compras de tierra, con turismo, tú sabes, de mochileros, pero mochileros que eran militares israelíes. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Recuérdense que hubo un sionista de apellido Herzl en 1947, hablaba de 3 puntos sobre el planeta para ubicar Israel. Uno era donde está en la actualidad, el otro era en el África y el tercer punto, la Patagonia. La Patagonia, sí. La Patagonia. En ese orden de ideas, compañeros, Israel, Estados Unidos y los países que forman parte ya de que le hacen la corte a los Estados Unidos vienen provocando en América, o van a provocar en América, una balcanización. Es decir, generar y crear conflictos en toda América para crear un caos, lo que llamaron el caos constructivo, y a partir de allí penetrar, dominar y controlar cada espacio que posea recursos de América Latina. No es casual que además de las 9 bases militares que tienen en Perú, de las bases militares que tienen en Honduras, de las que tienen en Vieques, de las que tienen en Guantánamo, de las que tienen en Aruba, de las que tienen en Colombia, además de la OTAN, ya también han creado, y no vayan a pensar mal, unas bases militares de ayuda humanitaria. Coño, qué corazón. Base militar de ayuda humanitaria. A propósito, Yasmil estaba por ahí sacando en la producción, hay un escrito, hay una pantalla allí escrita, donde habla de las formas de gobierno, que cuando no van por la vía democrática se inventan otras formas, y en ese reacomodo geopolítico de los imperios de la fuerza, hay otra pantalla que habían sacado anteriormente, la otra que está escrita, dice: cuando las formas de democracia no convienen a los intereses del capital y de la burguesía, del capital y la burguesía, la burguesía adopta otra forma menos civilizada, no conveniente, digamos allí, para garantizar supervivencia de su orden social. Ajá, entonces ese es el reacomodo de las cosas, parte de lo que tú estás hablando. Sí, ese es parte del reacomodo. Hay un reacomodo mundial, compañeros, del poder. Recuerden ustedes que Estados Unidos disfrutó de un poder omnímodo entre 1989, luego de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, a partir de 1991, hasta fecha muy reciente. Hasta que Zbigniew Brzezinski les recordó, ese criminal de guerra, asesor del gobierno norteamericano, que había que voltear la mirada hacia América Latina. Entonces retomo diciendo que crearon en Maranao una base militar de ayuda humanitaria. Una base militar de ayuda humanitaria en Vaca Muerta, precisamente ahí en la Patagonia Argentina.
te crearon otra base militar en Ushuaí, otra en las Malvinas, te crearon otra en el Presal brasileño, ¿ya? Y por supuesto otra base militar en donde confluyen los 3 estados donde está el acuífero Guaraní. Es decir, sin contar la que está en Puerto Rico, ni la que están allí en Vieques, Panamá, Vieques. la de Vieques, que es la de muy Vieques, famosa. ya lo nombré, Claro. nombré la de Vieques y nombré la de Cuba, la de Guantánamo. Es decir, compañeros, un asedio total. ¿Un asedio total hacia quién? Hacia Venezuela. ¿Hacia quién? Hacia Bolivia. Bolivia tiene la reserva de litio más grande del mundo, que es la con la que hacen los benditos, las benditas baterías para los teléfonos. Luis, pero aún más Tiene grave, gas y tiene petróleo. aún más grave es el pensamiento que se había regado por toda la América Latina del bolivarianismo, porque los pueblos progresistas llevaban, o sea, no en balde, Martí hizo su revolución en base Precisamente, a la eso forma filosofía. Eso forma parte de la lucha del monroísmo contra el bolivarianismo. Pancho Villa, ¿Ya? Del- Zapata. Las tesis del neoliberalismo contra el socialismo. Sí, compañero, está clarito, pues. Está claro y sabemos en qué anda el enemigo. Por eso un grupo de Lima aparece por ahí, un tal grupo de Lima, un grupo un club de presidentes, pues, ¿no? Sí, un club de presidentes. Hay un texto, Javier, tú lo tienes por allí, que Sí, dice vamos a acerca, mostrarlo, vamos a mostrarlo, donde se define precisamente que no estamos hablando de pueblos, no son pueblos de Latinoamérica. de los lacayos de estos imperios, de Sí, estos porque por el contrario son presidentes de derecha, presidentes que se han claramente alineado con los Estados Unidos para atacar a Venezuela. Y lo han logrado. Recuerden ustedes que para atacar a Libia y atacar a los países, a Irak, se valieron del apoyo de la Liga Árabe. En este caso lo hicieron con Exacto. la Organización de Estados Americanos y con la cuerda de payasos estos, ya, el Club de Lima. Sí, ahí dice, el mira, Cartel ¿sabías de que Lima. el grupo de Lima no son 15 países? 13 países. No son 13 países. Son 13 personas que no están ejerciendo vocería porque sus pueblos no han sido consultados sobre tales acciones intervencionistas. Se refiere a la acción Bueno, intervencionista pero es contra parte de la Venezuela. democracia en la que ellos, Exacto, ellos creen. en la que ellos pues. creen y la que efectivamente practican. Luis XV, el Estado c'est moi, el Estado soy El Estado yo. soy yo. ¿Ya? El Estado es Donald Trump y son locos. Sí. Porque eso es lo que parece un manicomio. Pero no son tan locos. Volvemos al caso de Venezuela, compañeros. Acá se la están jugando. Se la están jugando porque tenemos 543 mil millones de barriles de petróleo en el Golfo, que ya desde 1956 y 57 Pérez Jiménez había planteado la posibilidad de negociar los 24.000 kilómetros de extensión que tiene el Golfo con las petroleras para extraer ese petróleo. Luis Prieto, aprovecho que hay unas imágenes que nos van a poner a rodar y estamos hablando de parte de la plataforma continental venezolana, donde no es casual en los días a los primeros días de este año, una embarcación de la ExxonMobil petrolera está haciendo exploración en nuestras Bueno, aguas compañero, continentales. Recuérdate lo siguiente. Decía Winston Churchill en 1943, Inglaterra para obtener petróleo tiene que salir a buscarlo en el lugar de origen. Hoy hay una grave crisis petrolera en los países del G7, comenzando por Estados Unidos, que consume 20 millones de barriles diarios, tiene reservas para 20 años y debe mantener 800 bases militares a nivel planetario. Imagínese. ¿De dónde sacar petróleo? De Venezuela. Es más, tenemos el peligro cierto de que estos contratistas que salieron ahorita de Irak y salen de Siria, los traigan a América para ejecutar ciertos actos. Cuando hablamos de contratistas, estamos hablando de mercenarios, de gente que pagaba para ir a matar, Pero comillas, contratistas. por favor, de asesinos. de asesinos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la violación de nuestro espacio territorial, de nuestro mar territorial? Compañeros, allá hay 2 yacimientos petroleros. Óigase bien, 2 yacimientos petroleros que la misma ExxonMobil ha dicho que existen 750 mil millones de barriles de petróleo en el Lisa 1 y 800 mil en el Lisa 2. Échale lápiz, 750 mil, 800 mil.
543.000. En el Zulia tenemos 26.000 millones de barriles de petróleo. Y solamente en el lago Maracaibo tenemos 13.000 millones de barriles de petróleo liviano, con petróleo, compañero, para 70 años, si explotamos 700 barriles diarios. Luis, pero la Asamblea esta nacional que está en desacato se da el tupé de avalar a estos criminales que entraron y violaron las plataformas territoriales y a ese grupo de Lima. Es exigirle a la Asamblea Nacional Constituyente, con todo el respeto que se merecen los camaradas que allí están al frente de la directiva, de que estos caballeros hay que meterlos presos. Hay que abrirles un juicio por traición a la patria. A la Asamblea Nacional. Porque ya está bueno que aquí cualquier payaso, desde Henry Ramos Alú, pasando por Julio Borges, pasando por Antonio Ledesma, o cualquier otro diputaducho, quiera venir a instigar a otros países a que cometan crímenes a sus hermanos. En este caso, que nos invada para que cometan crímenes de lesa humanidad, como que si a ellos no los fuese a tocar. Luis, Javier, yo tengo que felicitar en este caso a la tripulación del patrullero oceánico Cariña 14. Ese capitán la estuvo bien puesta. Interceptaron el barco, no los disuadieron de una vez, sino que se encargaron de preguntar, hacer lo mismo que hacen los gringos, preguntar para después tener las pruebas. El capitán de las embarcaciones aceptó que estaban en aguas internacionales, o sea que estaban en el caso de Venezuela, y que no se equivocaron. Ellos estaban cumpliendo una orden del gobierno de Guyana. ¿Con qué objeto? O sea, después lo demostró los agentes del Grupo de Lima. Acuérdate que Guyana no ha dejado de ser parte del Commonwealth. Exacto. El Commonwealth, la Comunidad de Naciones sigue siendo colonia inglesa. británica. Claro. Aunque no tiene ahí un primer ministro que rinde cuenta a la reina de Inglaterra. A la reina de Inglaterra. ¿Todavía hay reyes en Inglaterra? Se me había olvidado que existían reyes. Todavía existe. Hay parásitos todavía en el mundo. Todavía existe. Se nos fue muy rápido el tiempo. ¿Verdad que sí? Muy rápido. Hablando de parásitos. Y nos toca en este momento entonces nuevamente repetirles a ustedes la pregunta de la semana y darle la respuesta. Adelante entonces nuestro espacio en el medio cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Y la pregunta de esta semana es, ¿de dónde viene, cuál es el origen de la palabra muérgano? Que muchos usamos en Maracaibo para simbolizar o referirnos a personas que tienen muy malas intenciones. Muérgano viene de un pirata, ya que estamos hablando precisamente de algo parecido, pirata inglés, de apellido Morgan, el famoso pirata Morgan, que durante mucho tiempo se dedicó a llegar a diferentes pueblos y saquearlos. Llegó a Maracaibo en el siglo XIX y su gente se encargó precisamente de hacer muchos saqueos y atentar contra la población de Maracaibo. De allí vino el término, para quienes acompañaban a Morgan, de muérganos. Fue una venezolanización de la palabra castellanizaron la palabra Moranger, que eran los compañeros y parecía criminal, bandido, de Morgan, y se convirtió entonces esa palabra muérgano en un sinónimo de personas con mala intención, como los que llegaron con Morgan. ¿Eso qué quiere decir? Que todo invasor, todo intervencionista, todo ladrón son muérganos. Son unos muérganos. Son unos muérganos. De paso, que la corona española lo recibía como cires, le daban títulos nobiliarios a esos ladrones. Pero cuando en el Cuerno de África los somalíes comenzaron a tomar buques para apropiarse de sus bienes, los llamaron asaltantes. Eran asaltantes y piratas. Y piratas, así es. Bueno, se nos fue muy rápido el programa, José Luis. Vamos a darle al profesor Luis. Luis, ¿qué viene después del día? Ese juramento, Nicolás. Exacto. ¿Qué va a pasar con los muérganos que nos acosan a nosotros? Bueno, mira, ¿qué va a pasar con los muérganos que nos acosan? Aquí no nos queda otra que seguir remando, compañeros. Que seguir profundizando en la batalla de las ideas, que seguir buscando las formas de concretar otras formas de lucha y organización que nos permita mantener no un escudo, sino una barrera de protección, incluso profundizar con los grupos de milicianos y la organización. Movilización en la calle. Armada del pueblo, chavo. Claro. Dale un arma a cada quien, chicos. Enseñarlo a disparar. Que todos nosotros seamos milicianos
para defender esta Para que no nos patria. lleguen los Perfecto. muérganos y otra vez nos vuelvan a... Y precisamente para mostrarles a ustedes que no estamos solos, y también en América Latina tenemos otras posibilidades con López Obrador en México como presidente, vamos a compartir para cerrar el programa parte de un video donde López Obrador responde precisamente ante lo que significa la aspiración del cartel de Lima o grupo de Grima de invadir a Venezuela, es decir, intervenir a nuestro país. Adelante, y con eso despedimos el programa por el día de hoy. Gracias, profesor Luis Prieto. José Luis, nos vemos entonces. Y yo le voy a tomar la palabra, Luis, yo voy a remar. Seguro que se lo garantizo de este estudio salgo remando. Vamos remando de aquí. Así es. Entonces, nos despedimos con ustedes y les dejamos el video de la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a los periodistas. Adelante. Presidente, ¿tienen pensado enviar algún representante para la toma de protesta del presidente Nicolás Maduro? Esto produjo también alguna inquietud, cuestionamientos, porque los diplomáticos mexicanos no firmaron una carta de condena al presidente Maduro. ¿Por qué no se firmó? Como dicen los abogados, ¿quieren que les lea el artículo? A lo mejor estaría bien. ¿Quién tiene una constitución por ahí? El 89 de la Constitución, fracción 10ª. Sí. Y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, Ahí la está. no intervención. A ver, despacio. Repite. En la conducción de tal política. En la conducción de tal política, se refiere a la política exterior. El titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos. La no intervención. La no intervención. La solución pacífica de controversias. La solución pacífica de las controversias. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Así. Es un principio constitucional. Entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441.